Y pues bueno, bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta de manera oficial, porque están por acá. Esta primera sesión de Agile Virtual Lab, invité a una gran amiga, ella es Alejandra Spe. Ella la conocí hace 5 años, venía haciendo cuentas hace ratito, hace 5 años hemos participado en varios espacios virtuales, presenciales, digo, presenciales no, en su canal una vez me invitó a una charla, he asistido a workshops de ella workshops míos, en varios espacios por ahí, pero no nos conocemos de manera presencial. Entonces, hemos conversado harto, como dicen por allá, pero no he tenido gusto presencial, ¿no? Entonces, conversamos hace poquito del evento que se va a hacer en Chile este año del Ágiles, que va a ser para octubre. Y bueno, Ale, entre otras cosas, es voluntaria del Ágiles, del grupo Ágiles, que está organizando el evento en Chile, en Santiago, que va a ser en octubre, por si alguien gusta ir, nos puede compartir detalles. Ella es fundadora de Nebula, es una empresa nos va a platicar un poquito de esto. Antes se llamaba Yala en Go, pero yo la conocí como una gran crack y Master Jedi en todos los temas de agilidad, pero sobre todo en la parte de calidad, toda la parte de QA estratégico. Entonces, siempre vi esa mancuerna en ella como una gran persona, una gran profesional, la parte de testing, que es su, ahora sí, como su core, su mega nivel Jedi, y la parte de agilidad. Entonces, todo eso fue una mancuerna muy padre. Y bueno, para aquí un tremendo honor que nos acompañe esta tarde, esta noche. Y bueno, por ahí si se ven las reacciones, un aplauso virtual para Ale, que está a las 9:20 de la noche de ella en Chile, entonces aquí acompañándonos. Y bueno, dejo de compartir, Ale, y te paso la posta. Un gustazo. Hágale pues. Muchas gracias. Ay, gracias Leo, gracias por todo, gracias por las palabras. Para mí es un honor, es totalmente distinto, es un honor porque es la primera vez que se va a hacer virtual, así que espero que sea un éxito de verdad. Eh, Se ve la pantalla, ¿cierto? Porque esto es, sí, ahí está. Estamos, ya Leo me presentó súper bien. Eh, Yo soy amante de la calidad. Ya llevo casi 2 décadas de calidad y de agilidad en mi vida, cometiendo errores, aprendiendo, mejorando, haciendo de todo un poco. Amo enseñar, amo lo que es explicar y enseñar todo lo que uno va pasando para ahorrarle tiempo a las personas que están partiendo en esto. Soy profesora de institutos para enseñarle a los niños desde chiquititos que aprendan sobre todo esto. Eh, Me gustan mucho las dinámicas, así que nada, vamos a partir. Hoy vamos a hablar sobre calidad, sobre cómo en realidad el testing no es algo de una sola persona, sino que es algo que uno hace mejorando al equipo, haciendo calidad en el equipo, pasando a tener un Q-team o un equipo de calidad a través de entender que hay que desmitificar el clic, clic, clic. Me encanta cuando hacen preguntas. Soy súper dispersa. Entonces, cuando tengan dudas, me levantan la manito y cuando yo termine la idea, ahí les voy dando el pase para que vayamos conversando. Pregunten todo lo necesario. Esto es súper intenso. Las PPTs, y esto lo explico mucho en mi Instagram. Yo escribo muy intensas las PPTs porque yo después las entrego para que las tengan. No soy muy de dibujitos ni nada, porque hay gente que pone 2 dibujos y después uno no se acuerda de lo que se decía. Yo espero mejor que lo entiendan con las PPTs armadas, porque tampoco soy muy buena para armar PPTs, pero me gusta mucho lo que es que las personas entiendan lo que se está haciendo, ¿vale? Me encanta el trabajo colaborativo y estoy aprendiendo coreano. Así que ese es como mi hobby de ahora, aparte de cocinar y viajar. Entonces, para partir, ¿qué pasa cuando tenemos equipos que en vez de pasar todo el esfuerzo trabajando en crear, se la pasan apagando incendios? ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes en cada uno de sus países, en cada una de sus empresas? A mí me han llegado equipos que me han dicho, partíamos con un 10% de errores, ahora tenemos un 80% de errores, un 20% solamente del producto, y eso pasa mucho a medida que pasa el tiempo y el producto madura o evoluciona. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos un poco de cómo la parte holística de esta visión que le tenemos que dar a la calidad, de entender que en realidad no solo tenemos que apagar incendios, sino que al contrario, tenemos que construir desde la calidad, ¿vale? Eso es lo que vamos a hablar. Hay un mito que ya no existe y que creo que
existía cuando éramos, o sea, cuando yo era pequeña, yo ya tengo más de 4 décadas, así que con mis 40 y tantos años, cuando yo partí se creía que el tester era este clic, 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 que venía, probaba, destruía, rompía, y en realidad la empresa siempre pensó como, esa es la persona que se encarga, el equipo de testing dice, él testea y valida todo, y yo no. Llegando a un punto en que yo tuve equipos donde me llegaban los desarrolladores, me pasaban el instalador, yo lo abría y ni siquiera le podía hacer clic cuando ya explotaba. Entonces, no había como ganas de que la calidad fuera para todos. Y una de las cosas que fui aprendiendo desde muy pequeñita fue la colaboración. Lesionando un poquito a mis desarrolladores, entendiendo que yo también era desarrolladora. Y ese rol ya no existe. La calidad ya no es lo que era antes, ya no es una sola persona, es un equipo. Nos damos cuenta con la agilidad de que ahora los equipos son 6, 7 personas, en especial si hacemos Scrum o hacemos algún tipo de Kanban, los equipos no son tan grandes y si es que lo son, igual siguen siendo muchas veces multidisciplinarios o multifuncionales, que no significa, ojo, multifuncionales no significa que todos hacen de todo. Significa que en el grupo que somos, tenemos todas las capacidades para hacer que lo que queremos lograr salga a producción correctamente. Eso es multifuncional. Eso es que tenemos todas las disciplinas dentro, ¿vale? Entonces la calidad evoluciona a un punto donde en realidad la nueva realidad es que la calidad es responsabilidad de todos. Y por eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho educar al área de negocios en calidad, no solamente a los desarrolladores, sino que a las personas que somos, aquellas que nos dedicamos pues, quizás al análisis, a la creación de un producto, al descubrimiento. Un Scrum Master, un coach, tiene que entender de calidad. No se trata solamente de seguir ciertas actividades, se trata de cómo pulimos esto. Y eso es lo que van a aprender hoy. Vamos a hablar específicamente desde el punto de vista de creación de productos. Si en algún minuto quieren que enfoquemos esto de otro punto, podemos hacer otra charla después en el futuro. Esto es netamente mmm, aprendizaje que he tenido en estas 2 décadas, ¿vale? Y tiene que ver un poco con que cuando nosotros trabajamos la creación de un producto, mientras antes comencemos nuestro proceso de entregar calidad, mejor va a salir nuestro producto en el futuro. Eso se llama shift left en lo que es calidad. Pero yo lo pongo un poquito más allá del shift left. Normalmente el shift left es cuando empieza el desarrollo o quizás el requerimiento. A mí me gusta cuando partimos con el producto. Entonces, ¿dónde lo vamos a tener en cuenta o dónde vamos a ver la calidad? En mínimo 5 espacios. Descubrimiento, diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento. Ale, pero no está la calidad ahí como punto. Es que está en todo. Está en todo. No sé si les ha pasado. Levanten la manito así como deditos si a alguien le ha pasado, pero normalmente en mis equipos donde yo he trabajado somos un QA y 8 desarrolladores. O sea, imposible que yo cubra todo lo que hacen 8 personas. Imposible. Entonces ahí es donde entra esto que les quiero explicar, que es cómo educamos a los equipos. Muchas deditos arriba, me encanta, me encanta. Me encanta, pero me duele, porque al mismo tiempo ese es el concepto malo que existe del mito del tester, ¿vale? Ay, no, que él automatiza todo y todo va a ser súper fácil. No, no si tenemos mala calidad desde un principio. Entonces vamos a pasar por estas etapas lo más interactivo posible. Voy a tratar de no ser muy aburrida. Aburrida es, sí, no, aburrida está bien, fome es la palabra que no entienden. Aburrida. Voy a tratar de explicarlo lo más didáctico posible. Yo trabajo descubriendo productos con mis equipos. Yo trabajo como QA, pero también he trabajado como coach para levantar productos desde cero. Y una cosa súper importante que yo aprendí es que cuando nosotros descubrimos un producto, nosotros lo tenemos que hacer desde el punto de vista de que todos, cuando descubrimos un producto que queramos hacer, tenemos que tener a todas las personas adecuadas, ¿vale? Aún existen equipos donde piensan que la calidad es responsabilidad enteramente. Por eso mismo estoy haciendo, Eder, esta charla, para que tú se la muestres a tus equipos, ¿vale? Y si quieres, hasta lo conversamos. Yo puedo ir a dar una charla online, a menos que estés en Chile. Entonces, cuando yo doy una charla, o sea, perdón, cuando yo descubro un producto, yo esperaría que ojalá, mínimo, negocio, equipo que va a desarrollar el producto. Y con equipo que va a desarrollar el producto me refiero a todas aquellas personas, desarrolladores, UX, QA,
IA, data, lo que sea. Aquellos que hacen necesario que esto pase, arquitecto, stakeholders. Cuando uno descubre un producto, uno necesita toda la energía de aquellas personas que lo van a hacer posible. Y esos también son nuestros clientes, nuestros stakeholders. Mientras más personas hayan en este descubrimiento como una actividad, mejor. Y si lo complementamos con entrevistas, con investigaciones, con lo que tenga que haber, pruebas de guerrilla, mejor aún. ¿Qué significa? Que con esto, primero, todos van a entender el negocio, ¿vale? Hay muchas personas que todavía dicen, no, es que el programador es programador y nada más, solo desarrolla, no tiene por qué entender del negocio, pero es que tienes que entender del negocio porque el modelo cambió, cariño. Y si no te gusta, bueno, sí, quizás puedes seguir así, pero no vas a empezar a encajar, porque el negocio es lo que nos mueve. Nosotros estamos teniendo un cliente, estamos teniendo un viaje. El cliente va a vivir una experiencia y esa experiencia la tenemos que manejar. ¿Cómo lo haces cuando el desarrollo viene de una factory y tú eres QA? ¿Y esa factory, esa parte? ¿A eso te refieres, Edgardo? Desmuteate. No, no, me refiero a que yo como negocio o responsable de TI negocio y todo lo que es desarrollo, calidad, ya sea ágil, sea tradicional, da igual la metodología, pero todo lo que es desarrollo, incluso calidad, viene de una factory. Yo como negocio prácticamente digo, estas son las necesidades y lo que hagan ustedes como empresa, como proveedores, me es indistinto. Ojalá no te fuera indistinto. Ojalá. No, no, sí, es tal cual, Partamos por... pero me refiero a eso, Normalmente, porque ¿Mm? lo que tú estás explicando acá es, claro, es cuando está todo el equipo inmerso dentro de la misma compañía, No, ¿no? no. De hecho, mi primera gran experiencia fue, nosotros éramos una factory y eran otras personas, nuestros stakeholders y todo. Pero si no lo hacemos colaborativo, nosotros como factory en ese minuto, en la primera que te cuento, si Ujú. nosotros no lo hacíamos colaborativo, nosotros estábamos fallando. Y si tu factory no es colaborativa en ese sentido contigo y no está interesada en ti, no sé si es la mejor factory, con todo respeto. Porque esa es la parte importante. Esto es de todos y lo hizo el equipo. Nosotros lo hicimos como equipo hacia nuestro cliente, hacia nuestro negocio. Porque nosotros íbamos a crear algo que tenía mucha importancia y que jugaba con el sueldo de las personas. No es llegar y jugar con eso. El problema es que como nosotros entendíamos el negocio, teníamos esa empatía y pedimos conocer. Y así es que descubrimos esto. Y así es que todos entendíamos el negocio, todos entendíamos la visión. Y ojo, si tú como negocio no tienes esto en la factory, parte con tu descubrimiento. Pero asegúrate que tu factory entienda tu negocio y entienda tu modelo una vez que lo descubres. Si no pueden estar ellos, descúbrelo tú. Pero lo mínimo que tú tienes que entender es que tu visión, tu negocio, tus calidades, tus reglas de negocio, tu modelo, tu métrica, lo que quieres que viva el cliente, tiene que estar explícito en algún lugar. Y esa es la responsabilidad del negocio. Entonces, depende mucho del dulce y agraz lo que esté pasando. Pero lo mínimo que yo diría, Edgardo, es eso. Entonces Perfecto. ahí va la responsabilidad y que, por ejemplo, la vivo yo mucho, de que muchas veces el negocio dice como, sí, es que ya tenemos la idea. Y se juntaron tres personas así que no conocen la idea, no la pulen, sino que son altos mandos que realmente lo que quieren es que esto pase, que no es lo mismo. No entiendes tu negocio aún. Entonces ahí está. Técnicamente, cuando esto se hace, cuando este descubrimiento se produce, se alinean las personas. La estrategia de la empresa tiene que estar alineada con esto. Si tú eres negocio, tú tienes una estrategia de empresa. No la olviden, porque hacia eso estamos apuntando para que este producto impulse. Entonces, yo sé que hay muchas cosas y de hecho ustedes me van a decir, Ale, su charla tenía mucha información. Me encanta que tenga mucha información. Y les voy a entregar mucha información, lo mejor que pueda hacer en 1 hora y media, pero desde el punto de vista de que quiero que entiendan que esto todo se desgrana y todo esto tiene responsabilidad. Entonces, cuando yo tengo un equipo alineado, empezamos a trabajar en mejorar la experiencia del cliente. Entonces, muchas veces pasa, y ojo que muchas veces ni siquiera se enteran, que construimos funcionalidades y el cliente ni las usa. Y eso pasa porque no descubrimos bien nuestro producto o porque no medimos nuestro producto. Y eso es un grave problema. Ustedes van a escuchar siempre en agilidad, hay que medir, hay que medir, hay que medir.
porque vivimos del empirismo. Y el empirismo es sacar datos. Y esa es una realidad. Tú eres PO, tú eres Product Manager, tú piensas en métricas, tú piensas en tu producto. No haces por hacer. El yo como quiero, sin el para, no es nada, porque el para me dice que me mueve en una historia de usuario. Pero mucha gente no lo usa porque está apurada. Entonces, les dejé muchas herramientas de descubrimiento de producto, ¿vale? Yo primero, lo más fácil, entrevistas de usuarios, ¿vale? Las entrevistas de usuarios, conversaciones directas, muy conocida, muy básica, Customer Journey Map, que es entender el viaje del cliente a través de un mapeo que nos permita a nosotros entender puntos de dolor, qué es lo que queremos. Lo más importante, vamos a hablar de riesgos, vamos a hablar de ciberseguridad, de ethical hacking, vamos a hablar de muchas cosas y que espero que si no las entienden, de a poco las vayamos priorizando o entendiendo. Design Thinking, famoso, muy importante para entender y explorar cómo piensa el cliente o qué es lo que queremos hacer sentir al cliente. Ustedes me dicen, Ale, pero tanta herramienta. Claro, si descubrir un producto no es una cosa y listo. No, Leo lo sabe. No es llegar a una sola cosa. Tenemos el mapa de empatía, entender a nuestro cliente cómo piensa, qué quiere, qué hace, para qué queremos entregarle esto. ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? Entonces, el User History Mapping, manejar las historias de usuarios en un mapeo, que no es lo mismo que un Customer Journey Map. Son distintos. El segundo, maneja releases, maneja ideas que vamos a ir manejando para el cliente. Bajar un poco más. Ale, pero ya te estás yendo a algo más profundo. No, estamos mapeando, es un descubrimiento. No estamos diciendo que esto es, estamos descubriendo. Luego está una que a mí me encanta y ya entra en un modelo distinto, está el Agile Inception y está Lean Inception. Son distintos. Lean Inception fue creado por Carol. Agile Inception es el más antiguo. Ambos son buenos, pero son distintos. El Agile Inception se dedica a entender y a descubrir producto. Lean Inception, como lo dice la palabra Lean, se dedica a descubrir MVP, mínimo producto viable, mínimo producto vendible. Entonces, ambos son interesantes para alinear visión, objetivos, qué hace, qué no hace mi producto, entender un poco hacia dónde vamos. Y por último, de la mano del Lean Inception aparece PBB. PBB significa Product Backlog Building. Product Backlog Building nos permite a nosotros refinar y entender el backlog de nuestro producto desde una manera distinta. ¿Vale? Es como la segunda patita post Lean Inception. ¿Se pueden hacer separados? Sí. ¿Se pueden hacer juntos? Sí. Primero Lean Inception, luego PBB. Todas estas herramientas que les muestro les van a permitir a ustedes descubrir qué quieren hacer. Ahora, de la mano de eso existen tres cosas importantes. Uno, si en algún minuto cuando empezamos a hablar este descubrimiento empezamos a tener dudas técnicas, hagan spikes técnicos. Un spike es una investigación. Spike técnico es casi una redundancia decirlo, pero lo digo porque los spikes son técnicos y nos permite a nosotros definir si hay algo que vamos a utilizar o qué debemos utilizar como herramienta para la arquitectura, para el desarrollo, para testing, para lo que sea técnico que necesitemos. Y acá es donde estos pequeños experimentos ayudan al equipo a tener mucho más empoderamiento, ¿vale? Es así de simple. Entonces, de la mano de esto, cuando yo empiezo a descubrir mi producto, empiezo a entender riesgos. Y acá está el risk storming, que es como empezar a entender de manera temprana cuáles son los riesgos que pueden existir de distintos puntos. Ya vamos a hablar de los riesgos, tranquilos, les voy a mostrar ejemplos, les voy a decir cómo se calculan, todo el proceso, pero quiero que entiendan que los riesgos son prioritarios. Las pruebas se basan en riesgos, las primeras pruebas. Por lo tanto, no podemos no tener riesgos, riesgos de producto, riesgos tecnológicos, riesgos de lo que estemos hablando, riesgos del proyecto, riesgos del equipo. Si tenemos un equipo maduro, no es lo mismo que tener un equipo junior. Podemos tener muchas diferencias en la forma de trabajo y eso es un riesgo. Es un riesgo que se mitiga, ¿ok? Y eso tiene que ser visible. Que haya un riesgo no es algo que hay que esconder. Una de las cosas importantes que tiene la agilidad es la transparencia, de hablar y de decir las cosas, de tener esta capacidad de no esconder, ¿vale? El example mapping son ejemplos.
que podemos usar para mapear, para detectar escenarios que quizás no tenemos muy claros, ¿vale? Pero a mí lo que más me interesa que tomen de acá son los spies técnicos y los riesgos. Hasta acá, ¿vamos bien? Yo trato de ser lo más activa posible porque ya son las 9:30 de la noche y hay gente que quizás, ¿sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, te preguntarán qué tiene que ver todo esto que la Ale habla con calidad. Todo, ¿vale? Todo esto que hablamos es el principio de hacer algo con calidad. ¿Y por qué? Porque empieza luego de que nosotros descubrimos nuestro producto, el diseño. Entonces ustedes pueden decir, Ale, pero estás hablando súper en una modalidad cascada. No, cariño, no estoy hablando en una modalidad cascada. Depende de cuánto hagan. No tienen que hacer todo al principio. El descubrimiento nos permite dar el kickoff, la primera patadita. Y ese descubrimiento, y acá lo voy a dejar súper claro, no se hace una vez. Se hace cada cierto tiempo. No todas, no sé, no cada 2 semanas, pero cada ciertos meses, porque las cosas cambian, las personas cambian, la vida cambia, llegan pandemias y nadie se la cree. Entonces, cuando pasa eso, es que nosotros tenemos el problema de que creemos que el descubrimiento se hace una vez. Carlos dice, gracias por compartir el Big Picture. Muchos proyectos fallan por un inicio demasiado acelerado en las primeras fases del descubrimiento. Es verdad. ¿Y sabes qué es lo peor, Carlos? Que las personas creen que el coste, ojo, voy a hacer una diferencia. El coste y el costo en la realidad no son lo mismo. Acá en Latinoamérica utilizamos la palabra igual, costo. Pero el coste es lo que nos cuesta a nosotros desarrollar lo que vendemos a un costo. Entonces, el coste que nos ahorramos, al principio nos puede salir más caro, Carlos, hacer este proceso de primera fase de descubrimiento, pero lo que se logra en el futuro es ahorro de dinero. Y de hecho, esta PPT guárdensela porque va a ser mucho ahorro de dinero, ¿vale? Estos son años de haberla embarrado, de haber tenido problemas, como por así decirlo, para llegar a entender todo esto. O sea, promover esto es parte importante. El diseño, que es la segunda parte, es, ok, ¿cómo llevamos esto? Quiero ocultar esta pantallita porque no me deja mirar mis resultados. Ahí sí. ¿Cómo llevamos los descubrimientos, lo que hablamos del descubrimiento, a una entrega real? ¿Cómo lo hacemos? Y acá es donde a mí me da lo mismo con lo que trabajen. No lo mismo si es Scrum o este famoso Scrumban, que a mí no me gusta. Scrumban porque en realidad o es Scrum o es Kanban o es Scrum con Kanban, pero aún así no sé, son cosas que se pueden complementar, pero no porque yo tenga Scrum con Kanban y DevOps voy a hacer Scrum, Ban, Bops. No, chiquillos. Puedo hacer mezclas dependiendo de lo que el equipo necesite, pero no inventen nombres, Kanban no. Pero hagan lo que hagan, híbrido, cascada, Kanban, Lean, lo que sea, esto se puede usar. No es una excusa. Lo van a usar a más largo tiempo o a menos tiempo, más iterativo, dependiendo. ¿Vale? Entonces, da lo mismo, no se enfoquen en el marco de trabajo ni en la metodología, enfóquense en que todo lo que les voy a hablar se puede implementar en cualquiera, porque yo lo he implementado en todas. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra, está comprobado. Entonces, luego de que entendemos el qué queremos entregar, que es nuestro descubrimiento, nuestra primera idea, pasamos al cómo. Y este cómo es mucho más amplio porque entra desde aquí hasta el fondo del proceso, porque vamos todo el tiempo investigando cosas. El cómo queremos crearlo es lo que viene ahora y yo siempre voy mirando para el lado, tengo la pantalla ahí por si acaso. Y esto comprende varias cosas. Uno, atributos de calidad funcionales y no funcionales. Riesgos, ethical hacking y ciberseguridad, que no son lo mismo. Definición de logs con sentido. Por favor, los logs son la base. Desarrolladores, por favor, hagan logs, desarrolladores con sentido. Pero los testers y los QAs tenemos que solicitarlos. Y el negocio, que por ahí estaba, que me preguntó, el negocio tiene que exigir logs con sentido y logs que tengan palabras humanizadas para que tú también puedas usarlos como negocio, si es que los necesitas.
Entonces, vamos a hablar un poco de todo esto. Primero que todo, la ISO 25010 se dedica a hablar sobre los atributos de calidad funcionales y no funcionales. De toda esta fila de cosas, vemos 3, 6, 9 columnas en el chat. Díganme, ¿cuáles son funcionales y cuáles no son? ¿Cuántas son funcionales? ¿Cuántas creen de todas estas columnas que son funcionales? Rápidamente, sin pensarlo mucho. Vamos, ¿cuántas creen? No le... No Ninguna. le... No, no No, no es tan extremo, Eder, no es tan extremo. no, tampoco me No, pasé, no, perdón. te pasaste, pero no por tanto, pero no por tanto. Solo una de esas columnas toca lo funcional. Lo primero, la primera. Exacto, exacto, Emma. Permiso, te voy a decir, Emma. Emanuel, sí, la primera. La adecuación funcional es lo único funcional. Todo el resto es no funcional. Imagínense que un QA normalmente prueba lo funcional, pero se deja de lado todo lo no funcional. Y estamos hablando de 9 columnas con alrededor de todo lo que es usabilidad, todo lo que es interacción con las personas, todo lo que es compatibilidad, interoperabilidad, todo lo que tiene que ver con protección, con seguridad, con un montón de cosas que dejamos de lado. Pero ¿quiénes principalmente la dejan de lado? Negocio. Porque no sabe hablar en no funcional. No piensa en eso. Solo piensa en lo que quiere ver el cliente y ya. Y ahí es donde entra el equipo de QA y entra el equipo de desarrollo en decir, ay, caray, pero espérate. Ah, no, que yo quiero que se vean todos los browsers. Todos los browsers. Chicos y chicas, traten de probar todos los browsers. Los quiero ver. Todas las versiones de Chrome, todas las versiones de Safari, todas las versiones de el otro, ¿cómo se llama? Firefox, no sé, Edge, lo que sea. Es un lío. Hay que entender el foco. No es lo mismo probar una app para Perú que una app para Colombia que una app para Chile. Cada país tiene distintas gamas de celulares. No es lo mismo hacerlo para Guadalajara o para Honduras. No es lo mismo. Cada país y cada ciudad tienen focos distintos y hay que investigarlos. Entonces, los atributos funcionales y no funcionales es algo que por responsabilidad básica todos deberíamos comprender. Luego vienen los riesgos. Los riesgos, que son esta linda, típica matriz de 5x5, por ejemplo, nos permiten a nosotros comprender cuáles riesgos tengo que mitigar y qué acciones tengo que tomar y cuáles en realidad ni siquiera tengo que preocuparme porque son verdecitos, muy bajos. ¿Qué pasa en este caso? Yo tengo probabilidades. La columna de la probabilidad, que está a mi izquierda, y la del impacto, que es la que es horizontal. Una vertical y la otra horizontal. La probabilidad, por eso se los dejé bien escrito para que lo tengan para después, es la que nos permite a nosotros decir de que esto pueda pasar. La probabilidad es rara, improbable, moderada, probable y casi segura de que va a ocurrir. Y tiene puntajes, ¿vale? Del 1 al 5. Desde lo más raro a lo casi seguro de que pase. Y lo mismo ocurre con el impacto. Insignificante, menor, significativo, mayor y grave. Del 1 al 5. 1 por 1, 1. 5 por 5, 25. Y con eso llegamos al más severo. Entonces, cuando yo calculo mi riesgo, multiplico. 5 por 5 es el peor. 1 por 1 es el menor. Si entre 1 y 4 es aceptable. Ni siquiera tienes que quizás hacer una acción. Es algo muy, muy piola, por así decirlo, como decimos en Chile. Muy suave. Pero si ya llegamos al 25, es inaceptable. Ese riesgo es algo que cómo se te pasó por la mente. ¿Cómo no lo viste? ¿Cómo no accionaste? Es algo que hay que accionar sí o sí en un principio. Entonces, la mitigación y las acciones son cosas que tenemos que revisar en especial de los extremos, porque esos son los peores. Entonces, cuando ustedes vean sus riesgos, tienen que ver todo lo que es. Por ejemplo, les puse dos ejemplos muy básicos, siempre enfocados en negocios de financieras, porque creo que son los más complejos, entre otros. Primer riesgo identificado, que tengamos un error en el cálculo de la autorización de los pagos que puede generar pérdidas financieras y puede afectar la confianza de nuestro cliente. Pruebas, y ahí es donde priorizo mis pruebas.
Si yo veo que hay un riesgo para el negocio, con problemas para calcular un valor, o inestabilidad, o falta de respuesta, o pérdidas de dinero en el camino, son mis pruebas prioritarias. Ale, pero es que todavía no estamos trabajando en eso. Cuando lo trabajen, pero cuando lo empieces a revisar como riesgos, quizás hay que priorizarlo como una primera versión, que quizás no es la que sale automáticamente al cliente, pero es la primera versión para validar si de verdad vamos a tener autorizaciones en los pagos o vamos a tener problemas con quiénes nos vamos a enlazar. Acuérdense que normalmente las autorizaciones de pagos no son con pasarelas de pagos internas. Nos conectamos a APIs externas de otras personas que nos proveen de esto. Porque tener pasarelas de pago es tener PCI y todo un proceso que pasa por todo lo que es la banca, dependiendo de cada país. Acá se llama CMS, que te ayuda a poder ver si de verdad eres seguro o no para que las personas inviertan o pongan su dinero en ti. Entonces hay todo un proceso. Entonces yo priorizo esas pruebas basadas en el riesgo. Entonces acá estoy mezclando entre que tienen que tener los riesgos y por el otro lado prioricen las pruebas basadas en el riesgo. Si yo tengo un riesgo de que se puede caer el carrito en la fecha de alto tráfico, les voy a dejar claro que tienen que hacer pruebas de estrés, de quizás carga de usuarios al principio. Y las pruebas no funcionales se pueden hacer en cuanto yo tenga mi primera versión. Las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales, y las pruebas de estrés y las pruebas que tienen que ver con todo esto, se pueden hacer en cualquier nivel. ¿Con qué me refiero con cualquier nivel? Antiguamente existían 4 niveles de pruebas. En la nueva versión de ISTQB 4.0 son 5 niveles de pruebas. Y esos 5 niveles son componente, integración de componentes, sistema, integración de sistemas, que nos permite integrarnos con sistemas externos, y aceptación. Entonces, estas pruebas se pueden hacer desde el minuto 1, estando con componentes, para entender si la arquitectura no funciona. ¿Vale? Sé que suena súper técnico lo que les estoy diciendo, pero estoy tratando de que entiendan que cuando yo tengo un riesgo, puedo priorizar las pruebas. No hay excusas. Y los desarrolladores son parte de esa forma de priorización. Entonces, ¿por qué yo alineo mis riesgos y mis pruebas? Porque de esa manera, al identificar, evaluar, yo planifico mi esfuerzo en estas pruebas de riesgo. Y luego reviso continuamente, ¿vale? Gracias, Leonel. ISTQB es sí, los 5 niveles de prueba están en la versión de ISTQB, que es la certificación internacional CFTL para fundamentos de testing, ¿vale? Es una de las más conocidas. Y la verdad, la última versión es súper preciosa. De hecho, me encanta. Los riesgos nos muestran fallas críticas. No todas las pruebas tienen el mismo valor. Priorizamos inteligentemente, o sea, tenemos que entender que vamos a priorizar aquello que de verdad tenga un impacto en el cliente, visual o de sensación. Los impactos no son solamente el clic, clic, clic. Si tú te demoras en cargar algo, si te gastas toda mi batería, te voy a odiar, aunque tu aplicación sea la más bella del mundo. Pero si me gastas un 40% de mi batería en 20 minutos, te borro. Te borro y te hago inútil por la vida, ¿sí o no? Hay varias risas por ahí, es verdad. Entonces, entendamos que cuando hablamos de priorización inteligente estamos priorizando lo que siente el cliente, lo que vive el cliente, lo que usa el cliente y lo que se refleja en lo que ve el cliente, que no necesariamente es lo que es. Entonces, pruebas basadas en riesgo. Estas priorizaciones nos permiten tener una estrategia que nos permita dar una calidad efectiva. No tenemos que probarlo todo, sino que tenemos que probar lo correcto. Y aquí entran las técnicas de calidad. Existen muchas técnicas de calidad muy buenas entre caja negra y caja blanca que ayudan. Vamos a hablar de todo eso. Ethical hacking y ciberseguridad. Si yo tengo una aplicación de pagos con una app que tiene que tener login, tengo que hablar con ethical hacking, tengo que saber un poco de ciberseguridad. Ya acá, ustedes me pueden decir, Ale, pero el equipo no tiene un grupo de ethical hacking. Ok, pero al menos entiendo un poco sobre el proceso de qué es lo mínimo que tiene que tener una aplicación o una web para ser segura. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Ustedes como tester o QAs o equipo de desarrollo tienen que tener este mínimo conocimiento. No tienen que ser expertos, pero tienen que promover. Y para promover necesitan entender.
El ethical hacking nos ayuda a nosotros a entender la ofensiva y la exploratoria. Es decir, cuando ya el sistema está listo, entender y asegurarnos que no me lo van a hackear. Es post, pero yo tengo que pensarlo cuando estoy diseñando, ¿vale? Y esto nos permite en entender cómo nos pueden atacar y cómo yo preveo eso entendiéndolo. Normalmente yo como QA hacía las pruebas que iba a hacer ethical hacking y me validaba con desarrollo de que hiciéramos todo lo necesario para que ethical hacking después nos dijera están súper bien protegidos y no llegar a ethical hacking que nos digan, o sea, no hicieron nada, devuélvanse. Es una pérdida de tiempo. Entonces, como QA, yo y como mis desarrolladores, todos, íbamos con ethical y entendíamos qué necesidades teníamos para prever. Y ahí entra el proceso de pensar cómo fue o cómo nos podrían atacar. Ethical hacking tiene preguntas como, ¿qué pasaría si un usuario mete un script malicioso en nuestro formulario? ¿Qué pasa si alguien intercepta una API? ¿Qué cambian los parámetros? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde están las rutas menos protegidas? Si yo tengo una app bancaria planteándonos cómo podría saltarse el flujo del login directamente hacia la API, ¿puedo? No debería. Simular fuerza bruta, tratar de llegar con DOS, que es un modelo de ataques, para simular los intentos y ver si bloquea, si no bloquea, si el sistema sigue. Clave, si ustedes tienen usuario y contraseña, nunca digan, el usuario está malo o la contraseña está mala. Se dice, el usuario y la contraseña no son válidos. Porque si ustedes le dan una pista a los hackers, van a saber cuál es la que está fallando y cuál no. Siempre tienen que poner ambas dualidades, cosa de que nadie pueda venir y seguir hackeando. Y eso es una protección muy básica, pero que muchas veces cometemos el error. ¿Qué pasaría si alguien intenta inyectar un código? Esas son preguntas que hace ethical hacking. Ciberseguridad, por el otro lado, ve previo, ve todo lo que tiene que ver con el diseño, pero desde el punto de vista del requerimiento y de la arquitectura. Políticas de seguridad, contraseñas seguras, gestión de roles, permisos, modelos de arquitectura, diseño seguro para evitar sensibilidad a los logs, no estar exponiendo datos de los clientes que no podemos exponer en producción o en ambientes previos, de manera de que las personas puedan revisar esos datos y después estar haciendo estafas. Esas cosas son las que prevé ciberseguridad. Normalmente DevSecOps es lo que los hace, que son los DevOps que trabajan en seguridad, y ellos tienen preguntas distintas. Datos que son sensibles y que deben cifrarse. ¿Qué accesos deben estar restringidos? ¿Qué regulaciones debo cumplir? Por ejemplo, si voy a hacer pagos, PCI y así. Con esto, en el futuro ustedes evitan defectos de seguridad. Y esto, imagínense que yo lo estoy hablando en el diseño, no lo estoy hablando cuando están implementando. Porque esta es la forma de evitar y de tener una mejor calidad desde un principio. Para que no lleguen después, al final del proceso, y te digan, no, devuélvete porque de verdad no lo lograste. No tienes nada de seguridad. Por eso es previa. Y logs consentidos, que es lo otro importante cuando estamos diseñando, es entender qué queremos traquear. Un log consentido, trata de hacerlo lo más específico posible, pero un log consentido nos permite recrear problemas, situaciones, flujos, lo que sea necesario. Y para este propósito, nosotros tenemos que tener 3 puntos importantes. El debug, el error y la info. Son los 3 tipos de logs que yo puedo tener. El debug solo se hace en ambientes previos, antes de producción. Info es para información y errores, obviamente, para errores. Entonces, yo tengo que, ojalá, orientarme a eventos. ¿Qué eventos quiero hacer? ¿Qué pasó en ese evento? ¿Quién lo causó? ¿Actor o sistema? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué componente o servicio lo provocó? ¿Y cuál fue el resultado? El estado con el que quedo. Y esto me permite traquear. Y tú me puedes decir, ya, pero Ali, ¿y esto de qué sirve? Para crear dashboard, observabilidad, para entender en qué estamos, para ver si los sistemas se cayeron. El log tiene que estar estructurado. Tiene que tener, ojalá, forma de JSON o un parseable que sea parecido. A mí me gusta JSON. Siempre, todo log tiene que tener un ID o un trace ID que me permita decir qué pasó durante todo el proceso, contar del inicio al fin qué pasó con ese ID. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo esta sesión? Y debo tener especificado en qué ambiente estoy haciendo este proceso. Dev, QA, producción. Para poder así entender dónde está ocurriendo. Porque muchas veces los logs de QA se van a producción, aunque no lo creas.
Entonces es bueno entender dónde estamos teniendo el problema. Fecha y hora donde ocurre o cuando ocurre para poder saber qué pasa. Eso es lo mínimo para tener en los logs consentidos. Y estos logs nos permiten a nosotros tener observabilidad, dashboard de producto, de los servicios que estamos manejando, de las APIs, si están despiertas, si no están despiertas, si están contestando, si los correos se están enviando, etc. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Complejo? ¿Bien? ¿El resto cómo está? ¿Por ahí? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí, ahí están. Ok. Ok, entonces, puntos importantes. Y acá tenemos que verlo desde el punto de vista no tanto de... Esto lo pueden hacer en cualquier momento, ¿vale? Si van a trabajar como equipo, otro punto importante que tienen que tener en la calidad cuando están diseñando, cuando están creando, es entender qué es el definition of ready y el definition of done. ¿Vale? Ambos, definition of ready y definition of done, son cosas que ustedes tienen que definir como equipo. El definition of done es cuando yo digo algo está listo. Está listo para entregarlo. Y ese listo para entregar tiene calidad. Y esa calidad implica muchas cosas. Cantidad de pruebas ejecutadas, criterios de salida para las pruebas, cobertura completa de los criterios de aceptación. Todo lo que se haga en un definition of done es una tarea para un refinamiento. Porque es la única forma de yo decir que estoy entregando algo con calidad. Entonces, trabajar en los acuerdos de trabajo de equipo, en el definition of ready y en el definition of done es parte del diseño, es parte de pulir al equipo. Y es algo que se revisa cada cierto tiempo. Entender que tengo que priorizar mis historias para manejar mi requerimiento, basado en mi MVP, en mi mínimo producto o en mis objetivos, también es importante. Yo necesito priorizar mis historias. Y el equipo tiene que definir con estas historias su refinamiento, sus tareas técnicas. Una historia no debe durar más de 3 o 4 días. Una historia debe incluir desarrollo, debe incluir a QA, debe incluir a todo el equipo. Entonces, esa parte es súper importante que la tengan en cuenta. Si yo tengo que definir el diseño y defino mi front, mi BFF, mis APIs, BFFs, backend for frontend, las bases de datos, todo. Cuando yo refino, tengo que tener pruebas unitarias, hay que diseñarlas. Y diseñarlas para apoyar al equipo de desarrollo es apoyar el diseño de las pruebas unitarias por parte de testing. Yo como testing no voy a crear las pruebas unitarias, no las voy a programar, porque no es mi responsabilidad, es responsabilidad del desarrollador que está desarrollando esa partecita del código. Pero mi ayuda puede ser acompañarlo a diseñar las pruebas unitarias. Y esa parte es importante porque es un apoyo en conjunto para mejorar la calidad. A la mayoría, por lo menos acá en Chile, recién ahora creo que algo están enseñando un poquito de pruebas unitarias, pero no se enseñaba. No hay una cultura y son prioridad. No son lo más importante en el proceso de... Antiguamente había un cono de pruebas donde la más importante eran las pruebas unitarias, que era como la base de este cono, triángulo en realidad. En la actualidad es un trofeo, donde las pruebas de integración son las más importantes, pero las pruebas estáticas y las pruebas unitarias son importantes también. Yo tengo que definir mi documentación, dónde va a estar mi documentación. Tiene que ser documentación visible. Si aún usan Word, si aún usan cosas que no son visibles, cámbialas por un Notion o algo gratis que puedan usar. ClickUp es gratis, pueden usarlo y ClickUp tiene su wiki y tiene su modo de tareas. Es muy útil, pero tiene que ser visible para todos. Y eso es parte de lo que les permite entregar un diseño que sea más accesible para que todos lo entiendan. Por eso la documentación viva, revisada y utilizada por el equipo es importante. Esa documentación implica todo. Las historias, 3 a 4 días. Implementar con integración continua, entrega continua es importante. Y eso, si tienen DevOps, genial. Si no tienen equipo de DevOps, que en realidad el DevOps es una cultura, el equipo de desarrollo también tiene que tratar de hacerlo. Ojalá por ambiente. Herramientas que tienen que utilizar para revisar código estático y validar si de verdad las pruebas unitarias se están cubriendo o no. Número ciclomático. El número ciclomático nos permite decir, y esto se hace con herramientas, no ustedes,
que si el número ciclomático está por sobre el 10, ese código tiene que refactorizarse, porque tiene código muerto, tiene mucha redundancia o variables que no se están utilizando o no referenciadas. Lo mismo con el SMELS y la cobertura de pruebas unitarias. El SMELS son patrones de código que nos permiten validar problemas de diseño, mantenibilidad, etc. Y tienen que, bueno, esto ya lo dije, las tareas del definition of tone son tareas de cada historia. Si no se cubren con tareas, esa definition of tone no se va a cumplir. Eso es súper importante. Ir por el lado de QA, crear pruebas de impacto. No prueben que el DNI funcione o que el CURP funcione. No prueben eso. Eso se tiene que probar en las pruebas unitarias. Por ¿Cuánto eso ha es que ahí sido lo más? empiezan Con esas ¿Perdón? barras, ¿cuánto ha sido lo más? Ah. Ahora sí. Cuando tú creas tus pruebas de impacto, tú creas pruebas que te permiten a ti. Espérame, déjeme entrar en el foco. Ahora sí. Cuando tú creas tus pruebas de impacto, tú creas pruebas que tienen que ver con flujos completos, con detalles que puedan afectar al cliente, pero no con cosas unitarias, no con validaciones, ¿vale? Eso es lo más importante. Tienen que hacer pruebas que sean visibles. Hagan pruebas con BDD para que el negocio los apoye a través del comportamiento. BDD es Behavior Drive Develop, que significa que a través del comportamiento yo puedo desarrollar mis pruebas. Las tareas asociadas a la historia se agregan para una entrega útil. Diseñar es pensar en riesgos, en seguridad y en cómo construir una casa hermosa pero sin una cerradura. Si yo no le pongo seguridad, es como construir una casa preciosa pero dejar la puerta abierta. Así de simple. Y eso es lo que hay que pensar cuando estamos haciendo el diseño. El diseño lo es todo, ¿vale? El diseño nos permite ahorrar para no equivocarnos en el desarrollo. Entonces, cuando yo diseño, yo me dedico a la observabilidad, me dedico a entender qué quiero ver, qué quiere verse en nuestro sistema, métricas de producto, de infraestructura, el health de nuestra API. Un health de nuestra API es aquel que nos dice si la API está viva o no, si contesta o no, o si se cayó. Alertas necesarias para ver si tengo que accionar o no. Estas cosas que son la observabilidad son bases. Y eso es el diseño. El diseño no es solo decir que vamos a construir, es decir, qué tan seguro, rápido y confiable va a ser lo que vamos a entregar. Con esto recién nos aseguramos de que no haya dependencia en el equipo. Hasta acá el equipo completo se ha hecho cargo. No hay dependencia. El equipo completo entiende en qué estamos. Por eso es importante que la calidad sea de todos. Si se dan cuenta, acá todos tienen algo que ver. Y ahí entra el desarrollo. Ya esto es más fácil. Las dos primeras partes son las más intensas porque es la primera parte la que hace que el resto nos ahorre coste y nos ahorremos tener que estar trabajando sobre algo que no conocemos. Cuando entramos en el desarrollo, ya tenemos el descubrimiento, ya entendimos el problema, el diseño lo aterrizamos, tiene una solución segura, que tiene calidad, y ahora en el desarrollo lo llevamos a la realidad. Entonces acá solo cumplimos, ¿vale? Y con el solo cumplimos decimos que ya venimos de haber entendido qué queremos hacer con calidad. Y para eso los tres nos unimos, es desarrollo y el negocio. Y acá lo que pasa es que el negocio construye calidad de historias, donde el equipo las apoya, QA construye calidad en los escenarios, desarrollo construye calidad en su código y la colaboración es el cemento de que une todas las piezas. La calidad es de todos, es responsabilidad de todos. Si me hacen un desarrollo malo, me va a costar más probarlo y vamos a perder más tiempo, porque pasar de el computador local a desarrollo y de desarrollo a QA toma muchísimo más tiempo a que yo me haya sentado contigo y hayamos hablado antes de cómo tienes que entregar para que haya calidad. Y acá hay sí y no. ¿Qué no se hace? Que sí se hace. Así de simple. Es mucho más fácil. En el negocio, negocios enfocados solo en el cliente, comités y no en el equipo, nunca. Si el negocio no está enfocado en apoyar al equipo de desarrollo o a esa factory y está enfocado solamente en el comité y en brillar y en decir, ay, vamos súper bien y todo está funcionando, pero en realidad no están midiendo, no están preocupados de si el equipo va bien, si está pensando en el producto, tenemos un problema. Si el negocio acompaña al equipo para dudas, para procesos de priorización, para estar acompañando,
para entender qué estamos haciendo, check. Historias sin priorización ni valor para el cliente, equipos sin mucha revisión de ellas, nunca. Siempre historias priorizadas, con criterios de aceptación claros y un equipo preparado para realizarlas. Las historias priorizadas son base. Si yo no priorizo mis historias, y ojo, no se trata de que ustedes me hagan todo el login y después toda la otra funcionalidad, después todo el pago. No, hagan un flujo pequeñito completo, que haga todo el proceso para probar. Eso se llama MVP. Historias sin métricas y sin valor, no. Una historia tiene que tener expresada la métrica que quiere ese negocio definir para que el equipo haga logs con sentido. Si yo no le digo qué métricas quiero medir, el equipo nunca va a pensar con valor. Entonces van a hacer y van a desarrollar por desarrollar. Las métricas tienen que ser parte intrínseca. Y se los digo porque cuando me tocó ser PO de un equipo, fue la forma en que lográbamos descubrir si algo era bueno o no. Es la forma. Historias con métricas es lo mejor. Cuando yo trabajo en equipo, la daily, apuesto que acá hay mucha gente que dice, uy, la daily no sirve de nada, porque igual estamos todo el día. Ay, no, que la daily es súper compleja. Es que ¿para qué decir, no, que yo ayer hice, hoy voy a hacer y no tengo ni un bloqueo? La típica, ¿cierto? Ya, chicos, chicos y chicas, esa es la peor daily que pueden hacer. Obvio que no les va a servir. La daily se hace esto mismo, tiene que ser eficiente, pero eficiente no significa hablar rápido, ni que cada uno diga lo que está haciendo. Eficiente significa, ¿cuál es la historia de más impacto? La historia 1. Ok, ¿quiénes están trabajando en la historia 1? No, Leo, Carlos, Emanuel y la Ale. Ok, ¿quieren contar cómo van? Leo dice, no, mira, estoy haciendo esto, pero estoy bloqueado por esto. Y yo le digo, Leo, pero yo sé hacer eso, te ayudo. Perfecto. Nos queda desbloquear este otro tema, dice Carlos. Hablamos por historia, no hablamos por persona. No estamos empujando que cada persona trabaje. Estamos pensando y empujando lograr un objetivo. Cerrar historias para lograr un efecto. Por lo tanto, las dailies no son por persona, son por historia. Y si se dan cuenta en algún minuto que una persona no está trabajando en una historia, cuestiónense. Pero eso ya es otro punto. Pero normalmente eso ya ha pasado. Pero háganlo por historia, denle valor a su daily. Como decía, es daily, me cuesta decir tu nombre, es daily. Tienen que ser eficientes, colaboración. Cortas transparentes, pero cortas pensando en lo que estamos haciendo. Y ojo, un punto importante, si ven a alguien que está trabajando en una historia que no tiene ni un valor en ese momento, pero ustedes están complicados con otra cosa, esa persona está desenfocada. Uno de nuestros puntos es el enfoque, y el enfoque significa que esas personas que todos empujamos para el mismo lado. Todos queremos hacer algo en conjunto. Y para eso tenemos que estar enfocados en las historias de impacto, ¿vale? Dailies para revisar avance como equipo, de historias, no de personas, no para reportar. Esto no es para el negocio, es para nosotros. Documentación en Word, Excel sin acceso visible, nunca. Mantener documentación visible para todos, Notion, Confluence, ClickUp, Monday, entre otros. Ahí se puso Monday así porque puse monday.com y automáticamente se me puso eso. Esa documentación les va a crear el onboarding. El onboarding es la base. Ay, sí, perdóname, es Baby. Me dice que no me preocupe porque la historia de su vida es su nombre. Si me quieres decir cómo te dicen, mejor para mí. Así. Refinamientos. La gente en general no sabe hacer buenos refinamientos. ¿Por qué? Porque lo hacen primero improvisados en plena planning. No se hacen en plena planning, se hacen durante todo el periodo, 10% del tiempo del equipo, trabajando colaborativamente. Todos refinan hasta que son un equipo maduro y ahí el equipo puede cambiar la forma. Pero hasta antes de eso, todos refinan, todos entienden, todos votan. Se estima mientras no sea un equipo maduro hasta que si quieren llegan a la moda del no estimate, con Monte Carlo y todo lo que quieran, pero cuando son equipos súper maduros. Y créanme que cuando entra una persona o se va una, el equipo automáticamente vuelve a ser junior. Porque tiene que reconocerse, ¿vale? Retrospectivas largas, pésima opción. Retrospectivas útiles, que tengan un valor y que lleguen con accionables. Tengo que sacar esto para poder leer. Accionables y revisados en cada sesión, check. De cada sesión deben salir tareas, ideas para mejorar.
Nosotros cuando entramos a una retrospectiva, no es solamente para, ay, sí, es que este se peleó con este otro, mira que nos dijeron esto, es para mejorar como equipo. También puede pasar eso, pueden haber esas situaciones, pero mejoren. ¿Cómo hacemos que la entrega sea más profunda? ¿Cómo hacemos para no tener bugs productivos? Todo ese tipo de cosas. Equipo, revisar requisitos de forma pasiva. En cambio, hacer preguntas incómodas es la base. Y esto es responsabilidad de todos, no del QA. El desarrollador puede hacer preguntas incómodas, pero también constructivas. No lleguen y digan que no. Digan no, pero también busquen una opción para poder aportar. Porque si a todos dicen no, 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 no están siendo algo de valor, sino que están como siendo la persona de tope a cada rato sin una propuesta constructiva de cómo hacer quizás eso de otra manera. Eso es súper importante para que el equipo se fortalezca. No trabajen en silos. No cada rol en su mundo. Colaboren de forma transversal, compartiendo conocimiento. La palabra propiedad colectiva que viene de Extreme Programming es preciosa. Si ustedes tienen propiedad colectiva y entienden todo lo que el otro está haciendo, pueden entender un poco cómo afrontar cuando esa persona quizás no esté. Dependencia de una sola persona clave y la propiedad colectiva, que era lo que les decía. No dependan de una sola persona. Esa persona clave cuando se vaya, todos van a quedar volando. No tiene que suceder eso. No crean que porque lo saben todo van a ser imprescindibles. Tienen que aprender a colaborar y a enseñar. Competencia interna de lo mío está listo y lo tuyo no, a un éxito compartido, que es distinto. La historia no está hecha hasta que está lista para el cliente por parte de todos. Y ojo que cuando les digo eso, ¿se acuerdan al principio que yo les dije que era una con 8 desarrolladores? Cuando el equipo de desarrollo terminaba durante el sprint sus partes, de lo más importante, ellos me ayudaban en QA, porque yo era sola para 8 desarrolladores, era imposible. Pero ¿qué pasa cuando el equipo está separado y está desarrollo por un lado y QA por el otro? Hay que saber qué batallas pelear y qué batallas no. Y eso va a depender de cómo nosotros manejamos las peticiones que vengan de desarrollo. Pero cuando somos un equipo y en ese equipo hay 8 desarrolladores y un QA, tengan paciencia y tengan piedad, vengan a ayudarme. Y te ayudan. Si el equipo es colaborativo, te ayuda. Y ahí está el éxito compartido. Porque todos hacemos ese producto. No es responsabilidad del QA. Es responsabilidad de todos. Los que desarrollaron, los que crearon, los que hicieron el negocio. Todos. Desarrollo. Programar sin pruebas unitarias ni revisiones nunca. Siempre desarrollar con pruebas unitarias, ojalá con TDD, que es crear el test y después desarrollar, que crea un código más limpio, pero al menos desarrollar pruebas unitarias. Programar sin pruebas de integración. Tienen que probar que las cosas integradas funcionen. Nadie prueba los ingredientes por separado y nunca los junta, si no, no haríamos nunca un pastel. Tenemos que integrar. Integrar tiene que quedar bien. Si le echo mucha agua, la masa se echa a perder. Entonces, tenemos que probar las integraciones. Desarrollo no puede tener un código monolítico, que significa todo junto. Difícil de mantener, difícil de probar. Pobre QA, con una API gorda, llena de APIs dentro. No, APIs separadas, código modular, desacoplado, mantenibilidad. Uno de los atributos no funcionales es la mantenibilidad. Y la mantenibilidad es totalmente responsabilidad del equipo de desarrollo y QA en conjunto. Eso ya es para otro tema, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Entregar a QA sin pruebas de validación básicas? No. ¿Entregar a QA con pruebas básicas validadas y funcionando? Sí. Y pruebas básicas me refiero a que funcione al menos. O sea, al menos prueba de que no reviente. Lleguemos a un acuerdo de trabajo de equipo. ¿Quién entrega desarrollo como mínimo? QA. Trabajar alejado de desarrollo nunca. Apoyar el diseño de las pruebas de desarrollo siempre. Por algo tú eres QA, tienes un punto de vista distinto. Desarrollo piensa global, QA piensa en el detalle. En conjunto son perfectos. Separados son un problema, porque uno piensa de una forma, el otro de otra y no se comunican. Ejecutar pruebas al final del proceso, nunca. Nosotros podemos aportar del segundo 1. Podemos aportar y crear un mejor sistema desde un principio. Y es lo que les estoy tratando de enseñar. Sé que es mucho, me perdonan si es mucho, pero creo que es la mejor opción para que termine. QA aislado, como policía de errores, nunca. Facilitador de calidad, trabajar en equipo, acompañar, siempre. Probar de forma manual y repetitiva sin foco, nunca. Promover automatización inteligente, pruebas de regresión, de impacto, smoke test, check. Sigamos.
¿Cuántas verdades dice por ahí, Manuel? Llorando. Entrega, esto ya es más chiquitito, acá estamos terminando, últimas partes. La entrega no es el código en producción, es entregar confianza y valor continuo. Cuando yo entrego un release, yo ya hice todo un trabajo, ¿vale? Pero acá sigue siendo parte de la responsabilidad compartida. El paso de producción no es de uno. A mí me ha pasado muchas veces que yo he llegado a empresas así a apoyar, a asesorar, y dicen, yo soy QA, yo llego hasta QA. No, mi amor, tú eres parte del producto, es tu producto. Tú llegas hasta producción y mantenimiento y más, porque el producto es de ustedes. No, no, que yo soy QA, yo solo soy QA. No, mi amor, ustedes están en todo el proceso. Quality Assurance, aseguramiento de la calidad. Y asegurarme que construcción de la calidad, que es distinto. Eso deberíamos ser, constructores de la calidad, no aseguradores, porque el aseguramiento es de todos. Future Flags. El Future Flags es una palabra muy bonita. Es cuando tú el código lo haces de tal manera que lo puedes prender y apagar en producción. Si falla algo, lo apago. Si funciona, lo prendo. Si lo quiero probar, para algunos. Eso es un Future Flag. Es activar funciones y desactivarlas. La forma tiene que ser segura. Se puede hacer y es muy útil. Yo siempre lo trabajo con mis equipos, ya sea como coach, ya sea como PO, ya sea como QA, ya sea como lo que sea. Pruebas previas. Nada llega a producción sin unitarias, integración y pruebas de usuario aprobadas. Versionado, claro, todo se versiona. Si yo voy a pasar a producción y tengo integración continua, pongan tags. Para yo saber que tengo en QA versión 35 en QA, versión de producción 24. Vamos a pasar de la versión 24 de la versión 24 en producción a la 35, con todos estos cambios. Súper claro. Cosa de que yo paso, falla, rollback. Me devuelvo a la versión 24 sin ningún problema. Checklist final. DOT funcionando, completo. Sistema de integración continua estable. Variables configurables, no variables en duro. Monitoreo activo. Eso es un buen paso a producción. Un checklist con todo y que tu equipo sepa qué se está haciendo. 4, tienes que poder ir de vacaciones 3 semanas sin que nadie te moleste. Y para eso, tu equipo tiene que ser totalmente autosuficiente. Tú eres uno más, pero también si no estás, el equipo puede seguir. Esa es la idea. Y como desarrollador lo mismo. El típico desarrollador líder que no se puede ir nunca, mentira. Yo sí me iba, una vez me fui. Isla de Pascua acá en Chile es un lugar que Entel, que es una de los teléfonos, las compañías de teléfono, no llega. Y yo tenía Entel. Así que me fui 3 semanas a un lugar donde no llegaba la señal. Entonces nadie se podía comunicar conmigo. Fue la mejor demostración de que mi equipo podía funcionar sin mí. 8 desarrolladores, negocio y yo en Isla de Pascua. Y funcionó. Un solo error hubo en producción. Uno. En 3 semanas. ¡Qué preciosura! A eso es a lo que hay que llegar. Asegurémonos de probar que nuestro sistema funciona con una base de datos vacía. Si es la primera vez que pasamos esta producción, la base de datos vacía no tiene que explotar. Vacía con lo básico que tenga que tener. Si vamos a pasar a producción, y esto viene hacia atrás, pero lo dejé acá para que lo entiendan, si yo voy a pasar a producción, algo que tiene que ver con la base de datos, esto no se pasa manual. Se pasa con un script, y el script tiene que funcionar en desarrollo, en QA y en producción. Y ese script no solo tiene que funcionar, sino que ustedes me tienen que crear el script de rollback. Cosa de que si eso falla, yo ya lo probé que en QA me deja el sistema como estaba. Y si eso va por base, eso va por integración continua, check. Si lo hacen manual, tiene que ser con un script. No ustedes agregando las tablas. Por favor, no. Que eso sí es peligrosísimo. Todo por script. A mí me odiaban a veces por eso. Rollback preparado. Data. Siempre tengan la data para probar. Y por último, mantenimiento. Que acá termina todo. ¿Qué significa mantenimiento? Soporte, operaciones, problemas de incidentes, monitoreo, disponibilidad, mejora evolutiva, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas que hayan en producción. Esta responsabilidad de que esto funcione bien es responsabilidad del equipo. Nosotros le entregamos a ese mantenimiento. ¿El mantenimiento es nuestro o es de alguien más? Depende de la empresa. Normalmente hay 3 niveles. Mesa de ayuda, que son los contactos con el usuario. Nivel 2 de apoyo, que es el que aplica soluciones predefinidas, el cortapalos que le decimos.
aquellas preguntas bases, parches, y nivel 3, que es el equipo de desarrollo. Depende de la empresa, es cómo se trabaja. Buenas prácticas. Canales claros de comunicación, manejos de tickets con flujo de trabajo definido y comprendido por todos los niveles si es necesario, lenguaje común para comprender el sistema, entrega de documentación por parte del equipo a soporte, cortapalos, tips, integración continua incorporada, dashboard, logs, que les permitan desplegar la información en producción. QA y desarrollo le explican al equipo de soporte de qué se trata el producto, para que ayuden. Todo lo que tú le entregues a esas personas te aliviana tu trabajo. Háganlo. Pero esto que les estoy mostrando como mantenimiento, piénsenlo en el primer punto o en el segundo, en el diseño. Empiecen ahí a pensar. A mí me ha tocado trabajar en empresas donde parto de cero. No hay equipo de mesa de ayuda, no hay nada. Y me toca como QA del equipo levantar la primera área de soporte. Y es un mundo. Entonces, ténganlo en cuenta. Creen suite de automatizaciones para que ellos puedan tratar de trabajar esa parte. Lecciones aprendidas para aplicar para que no ocurran problemas en producción por fallos que hayan pasado. Base de conocimientos compartida por parte de ustedes de cómo arreglaron los fix o los bugs, perdón, y qué causas raíces hubo, perdón. Es necesario entender que las necesidades del equipo de soporte deben ser visibilizadas y creadas desde el comienzo, cuando nuestro sistema está partiendo, ojalá. Y lo importante es entender que QA no es un rol al final del proceso, sino que la fuerza que asegura que cada paso hacia la calidad sea responsabilidad de todos. Negocio, desarrollo, testing, mantenimiento, soporte. Solo así logramos que el producto no sea solo lo que funciona, sino que lo que desea el cliente y también confiable para el negocio. Y con eso hemos terminado por hoy. Si me pueden dar su feedback, me sirve, y una vez que yo tenga el feedback de ustedes, les puedo mandar el PDF con la presentación para que la tengan. Leo, te la voy a disponibilizar a ti también. Y bueno, espero que les haya servido. Sé que es súper intensa toda la información, pero quise volcar mi cabeza con todo lo que ha pasado para que así entiendan un poco cómo la colaboración hace que el equipo tenga calidad y no dependa solo de una persona. Qué bueno, Emma. Emma dice que está súper clarito. Espero que les haya servido. Desmutéense si quieren hablar, si quieren preguntar. No sé si hay tiempo, Leo. Claro, bueno, Ay, ahora sí, sí por que supuesto. el tiempo ahí está. Preguntas, comentarios. Ok. Yo tengo una pregunta antes de empezar con las Claro. felicitaciones y agradecimientos, que van a ser muchos. Cuando habló de definition of done y definition Don, of ready, no me quedó muy claro cuál es la diferencia. perfecta pregunta. Te la voy a entregar al tiro. El definition of done, les voy a pasar al tiro el link. Bueno, el definition of ready, Jesús, ¿cierto? ¿Preguntó? Sí. Ya. El definition of ready es, yo supongamos que tengo una historia de usuario, ¿vale? Y no solo para la historia de usuario, yo usaba esto cuando tenía silos entre las áreas y me tocaba como coach trabajar para sacar esos silos. Yo les decía, ¿qué necesitas tú para que esta otra persona te entregue algo donde tú a ti te sirva? Eso es un definition of ready, es antes de. Entonces, te lo voy a poner en un ejemplo con una historia de usuario, Jesús. Yo tengo una historia de usuario y mi historia de usuario yo la empiezo a conversar y tiene dudas. Esas dudas, mientras yo no las maneje, mi historia no puede partir a desarrollarse. Eso es parte de un definition of ready. Un definition of ready puede tener, por ejemplo, acuerdos de trabajo, de equipo que digan, si la historia no está entendida por todo el equipo, no se parte. Si no hemos estimado la historia, no se parte la historia. Si no tenemos todas las tareas de desarrollo y calidad, no se puede partir la historia. Si no estamos seguros cómo trabaja el funcionamiento de una parte de la historia, no podemos partir. ¿Qué significa esto, Ok. Jesús? Es como proteger al equipo de que no venga negocio y diga partan igual. No me interesa. Ok. ¿Se entiende? Es como... Sí, es un tipo ese previo. de prerequisito, ¿no? Preacuerdos, exacto. Pero Ok. el definition of done es al final. Y el definition of done es cuando yo te digo cómo digo que esta historia está buena, está bien, tiene calidad y está lista, incluso, por ejemplo, para llegar y pasar la producción.
Uno, Sí, de hecho, ese se cobertura. define incluso a nivel de unidad de negocio o Exacto, corporativo. Ajá, está bien. total. Y puede Exacto, muy ser bien. que el equipo absorba ambas. Si el corporativo te dice, tienes que tener este tipo de monitoreo, agrégalo a tu DOT, a tu definition of done del equipo. Y el equipo tiene sus propios acuerdos. Y eso, esa definition of done te maneja un producto de calidad. Si yo tengo 4 equipos trabajando en el mismo producto, los 4 equipos comparten el mismo definition of done. Eso es súper Ok, importante. muchas gracias. De nada. Sí, no, acceso no, se lo paso al tiro, el feedback. Tururú, tururú. Ale, es que me está diciendo Dígame. que necesite acceso a tu... Ay, sí, perdón, me equivoqué. Ahora sí se lo paso. Perdónenme un Sí, segundito. también se nos Ya se puedes los paso. pasar el link, igual por aquí, Ale, Sí, igual. creo que es Sí. mejor el link. O sea, igual se lo pueden escanear algunos o aquí en el link del Acá chat. está el link. Sí, Tururú, ahí buenísimo. está. Yo creo que si Ahí ponemos el va. link. Ahí está Yo el nada link. más tenía una felicitación, la verdad, sí, muy, muy completo. La verdad es que creo que a todos nos toca participar en ciertas áreas y lo que abarcaste aquí el tema es de remarcar muy importante la colaboración de las tres áreas, el negocio, el equipo de QA, que sé que la calidad es de todos y no solo los de un equipo de QA, como regularmente se ve, o de los developers. Sí, tocaste muchos temas, pero la verdad muy, muy natural explicado. Te felicito por esa parte. Yo tenía una duda nada más en la parte de cuando decías logs con sentido para despliegue productivo. Digo, yo no soy desarrollador, quisiera entender un poquito más a qué te referías en esa parte, cómo lo ves tú Ok. Mira lo siguiente. Supongamos que todo lo que, todo lo que es desarrollo, cuando yo como QA o como equipo empezamos a definir las historias, te voy a poner un ejemplo. Supongamos yo tengo una historia que es explicarle al cliente que a través de un push-up él tiene un cupón nuevo para utilizar en su aplicación. Entonces, como negocio, yo te voy a decir, miren chicos, lo que yo necesito es que si en algún minuto el sistema se cae y no está mandando push, que me diga, push ya no enviado, no enviado, no enviado, no enviado. Y eso, desarrollo tiene que escribirlo en el log, con palabras humanas. Error tipo, error. Fecha, tanto. General, por ejemplo, no es para una persona, general. ¿Y qué pasó? No se están enviando los push informativos. Ok, listo. Pero además yo, como negocio, quiero que me digas cuándo se retoman y se empiezan a reenviar. Perfecto. Si en algún minuto la cola se retoma y vuelve a reenviar los push. El equipo de desarrollo, otra vez, esto es un error, no es un error, es un info, porque ahora entro en algo correcto, enviando la cola de push pendientes por cliente. Y te empieza a avisar cuando los empieza a enviar. Al hacer ese log consentido, yo puedo tomar ese log, Carlos, a través de distintas aplicaciones, Grafana, Kibana, lo que sea, Datadog, lo que sea que estés ocupando, y crear un dashboard. Entonces, en ese dashboard me va a aparecer una alerta en rojo cuando se caiga, porque me va a aparecer el error de este tipo. Y yo voy a mapear exactamente ese error. Eso es un log consentido. Ese log consentido puede venir desde parte del negocio, de parte de desarrollo o de parte de QA. Cuando el equipo de desarrollo está programando y hay un try catch, y este try catch implica que hay un error que no ha sido manejado, pero si lo estoy tomando, yo puedo agregar un log que diga, estamos en un error que no sabemos manejar. Y te doy toda la info necesaria para luego saber y traquear dónde pudo haber ocurrido. Eso es un log consentido. ¿Cuándo no Ya. hay un log consentido? Cuando ni siquiera, por ejemplo, cuando el sistema parte, típico el que dice, está partiendo el sistema. Todo funcionando. Tenemos un problema. Pero si yo ni siquiera mapeo eso, a mí me ha pasado, me han llegado equipos como, Ale, nos ayudas con nuestro dashboard y no tienen ni un log, pero no hace nada, Carlos. No dice nada. Entonces, si no dice nada, yo no te puedo ayudar. Si tú estás mandando correos y tú quieres saber, te refieres con los logs de sentido a evitar cómo ha ocurrido un error, así como de la nada, ¿vale? Y log con sentido es que manejemos las cosas, que sepamos por qué están pasando. Y cuando en algún momento, Carlos, nos damos cuenta de que hay algo que no se está logueando, pero algo está pasando, ese log se tiene que incorporar.
Y eso se transforma al tiro en una métrica visible de observabilidad del producto o Sí. del sistema. No, me Eso parece es. muy interesante porque no me ha tocado, como dices, no se da tanta la transparencia, no se da a los equipos a la tarea de realmente hacer logs consentidos en dashboards desde la etapa de pruebas para cuando vayamos a producción, todos tengamos mucha certeza de que si es algo de lo que existió o no existió, ¿verdad? Como es lo que mencionas aquí, de que ha ocurrido un error y entonces ya nos vamos a un major incident en productivo y pues ya realmente todos cierran las cortinas y empiezan a trabajar. Pero ya, Exacto. gracias. De hecho, Carlos, ahí en QA, por ejemplo, yo cuando era QA y partimos que nos tocó hacer soporte y todo, o sea, el área de soporte, era importante que yo creaba dashboard, porque en ese tiempo éramos presencial, antes de pandemia, por así decirlo. Teníamos dashboard presenciales, Carlos. Y yo como QA creaba dashboard productivos, dashboard de QA y de desarrollo para que el equipo visibilizara. Entonces, los dashboards se hacen con logs que tienen sentido. Y esos logs, muchas veces yo se los pedía a los chicos. Necesito ver cuándo se cae el correo. Necesito ver cuando esto no pasa. Necesito ver, por ejemplo, teníamos un dashboard solo de Help, donde estaban todas las APIs funcionando. Y si alguna API se caía, llegaba una alerta. Eso es súper simple y es súper bueno en producción. Y esas APIs tenían un Help colaborativo. Es decir, yo sé, es como, ¿estoy vivo? Sí, estoy vivo, pero además está viva la base con la que me estoy comunicando y está viva la otra API. Entonces, no solo hablo de mí, sino que de mi alrededor. Will tiene una pregunta. Will. Sí, es correcto. Gracias. Primero que nada, muchas gracias. Felicidades por tu sesión. Ok, Ay, qué bien. perfecto. Bueno, lo más importante, bueno, aquí que quisiera que me ayudaras a entender un poquito más es qué tipo de métricas utilizarías tú para medir el progreso como equipo que me permite a mí reducir el número de defectos que voy a tener. Ok, acá hay un punto importante. Nunca sus métricas, nunca las agreguen de un punto de vista competitivo, ¿vale? Agréguelas de un punto de vista colaborativo. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren saber si en producción están teniendo muchos bugs, una cosa importante, y esto es responsabilidad de todos, si tú, no hay que escribir los bugs básicos que tengas en ambientes previos con el equipo, sino que ojalá solucionar las cosas lo antes posible. Ojalá en ambiente de desarrollo con el equipo conversando, ¿vale? Pero si yo encuentro errores que son importantes en ambientes previos, los tengo que visibilizar para que queden grabados en el dashboard o en el tablero que estemos utilizando, para que cuando esto si llega a pasar en producción, tengamos cómo corroborarlo, de que ya había pasado, cuando son graves. Cuando yo tengo una métrica en producción, yo puedo decir, por ejemplo, cuántos incidentes llegan, no profundicé de eso acá, pero en la etapa de mantenimiento, Will, todo lo que son defectos deben estar categorizados, ¿vale? Tienen categorización de criticidad para saber en qué estoy impactando también, y eso te va a permitir poder tener un manejo con el equipo. Todo lo que es soporte, yo como que lo hablo en otra charla, pero estos tipos de bugs y su criticidad y su impacto tienen que ser medidos para que el equipo entienda si ese bug fue postproducción, post pasar a producción algo, o fue después en algún momento fortuito. ¿Por qué es importante medir eso? Porque ahí tú vas a poder ver la pureza con la que el equipo pasa a producción. Si el error pasa postproducción al tiro y el error es algo de lo que debió haberse hecho una regresión, primero, al tiro es, ahora ya, ahora ya, eso muy chileno el al tiro, perdón. Ahora ya tengo que tomar eso y hacer una prueba de regresión. Si ese error, y esas son métricas, la capacidad con la que vas a poder solucionar esos errores, la criticidad que tienen los errores, la falla en los pasos a producción, la cantidad de rollback que tenemos que hacer como equipo. Esas son métricas que nos permiten como equipo crecer. Nunca pensadas y apuntando a áreas del equipo. Siempre pensando en colaborar y en crecer. ¿Qué otra cosa es importante cuando hablamos de métricas de equipo? Si yo estoy hablando de
hacia producción, tengo que pensar también en el hecho de coberturas de las cantidades de pruebas para entender. Hay una cosa muy importante que es la trazabilidad, Will, y que nos permite decir cuántos requerimientos yo tengo con cuánta cantidad de pruebas. A mí me ha pasado que yo he llegado a empresas y han tenido una prueba por requerimiento. Horrible. O sea, el que hace eso, mejor que no haga QA. Porque una prueba por un requerimiento es como no hice nada, o sea, no pienso. Los desarrolladores siempre te van a probar lo correcto. Lo importante es probar lo incorrecto. 70% negativo, 30% positivo. Entonces, cuando yo empiezo a medir la trazabilidad y me doy cuenta quizás que algo me faltó, esas métricas te permiten evitar tener problemas en producción, por así decirlo. ¿Vale? Entonces son métricas que tienes que tener. Y la trazabilidad es súper fácil manejarla con herramientas de QA para poder registrar las pruebas. Entonces, puedo darte algunas de esas. No sé, la idea no es que compitan. No es que tú digas cuántos errores le encuentra QA a desarrollo. No hagan eso nunca, por favor. Que me van a agarrar silos. Por favor, no hagan esas cosas. Siempre mídenlo desde el punto de vista constructivo. Y siempre estas métricas, Will, revísenlas en las retrospectivas. Ok, Eso perdón, como a lo grandes mejor rasgos. expresé un No poco me más mi expliqué. pregunta. Después de que diste como 10 minutos. Dígame. Sí, bueno, lo que quería preguntar, bueno, de las métricas que existen más populares en el mercado, está la MTTR, está también, por ejemplo, la Test Reliability, está también la Test Covers, está también la Code Covers, hay los Escape Defect Phones. Hay Son muchas las mismas que métricas, te dije, ¿verdad? pero yo las dije en español. Te las Ajá. dije en español. La cobertura de pruebas, te dije la cobertura de pruebas unitaria, que es lo mismo que hablaste del código. Las mismas. Ujú. Son las mismas, Ok. pero en español. Son las mismas que tú estás explicando más o menos. Sí. ¿Y puedo hacer otra pregunta más rapidísimo, diferente de esto? Leo el que manda aquí. Yo contesto. ¿Puedes? Sí, sí, sí. Dele. Sí, ok. Hágale pues. Bueno, últimamente las compañías, por cuestión de budget, por supuesto, están utilizando muchos desarrolladores para hacer desarrollo y testing, nada más que el que prueba no es el mismo que el que codifica, ¿no? Sí. Definición de Eh, pares. pero en la práctica, donde yo y el número de defectos que he visto es mucho mayor en ese tipo de equipos. No digo que siempre sea porque van evolucionando los equipos, pero me refiero, por ejemplo, cuando son equipos dedicados de QA y que son squads y que se dividen directamente a través de múltiples equipos. Equipos dedicados de QA he visto que son más efectivos y la calidad se mejora muchísimo más todavía. Tienen todos los ambientes listos, tienen los equipos listos. Me refiero, por ejemplo, para el automation testing, específicamente para esa parte. Ya tienen todo configurado, porque eso necesita una persona que tenga conocimiento. Un desarrollador, perdón, soy un desarrollador acá, ¿verdad? Pero no tiene ese conocimiento, porque eso lo he visto, ¿verdad? Entonces, los de QA están dedicados, están especializados en eso y encuentran defectos que no regularmente un desarrollador puede encontrar dentro del ambiente de test. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, ¿realmente es una práctica que deberían de seguir las compañías? O me refiero en el tema de que los desarrolladores deben de hacer esto por tema de budget o realmente deberían de invertir un poco más de dinero para asegurar que la calidad con equipos dedicados pueda funcionar mejor. Equipos dedicados solamente a la calidad y equipos dedicados al desarrollo, no sé, me gustan más los equipos colaborativos, pero yo voy a decir algo. Yo he trabajado con desarrolladores que tienen la calidad intrínseca en la piel, pero porque llevan añísimos trabajando en esto. Yo tenía desarrolladores que al principio yo les encontraba muchísimos errores y a los 4 o 5 años de trabajar juntos, o sea, eran las personas más impecables en trabajar su desarrollo. Pero una cosa sí te voy a dejar claro y que estoy de acuerdo contigo, Will, es que un QA, y ojo que ahora se está estudiando más la calidad, pero antes no se enseñaba, a los desarrolladores no se les enseñó de calidad. A mí no se me enseñó de calidad en un principio, en el año 2000, cuando estaba estudiando, no se me enseñó de calidad. Yo lo aprendí con el tiempo, yo lo pulí con el tiempo. Y todo esto que te voy contando son cosas que muchas veces no tenemos en la cabeza. Sí, yo creo que siempre tiene que existir alguien de calidad que esté ayudando a mantener todo esto de la colaboración
y la coordinación, pero los desarrolladores sí tienen que saber de calidad, sí tienen que entender. Y esos squads que trabajan desarrollo y que hacen revisión cruzada o revisión de pares o todo este tipo de procesos, está súper bien. Y es su responsabilidad. Pero sí es importante que si ellos no tienen la vista completa del negocio o ese tipo de cosas, van a tener problemas. Son complementos. El QA siempre tiene que estar en el complemento del proceso. Ahora, también existe el otro tema de que hay muchos QAs que no saben de técnicas y trabajan a la deriva, que también está mal. Entonces, ahí es donde hay que especializarse, pero si te lo digo sinceramente, los desarrolladores no piensan en calidad. Entonces, cuando haces esta apuesta, tienes que estar muy seguro de que tus desarrolladores son expertos en calidad. Y para eso tienes que crear, por ejemplo, a mí me tocó en una de las empresas donde estuve crear una universidad. Y en esa universidad a los desarrolladores se les enseñaba todo el proceso de calidad. Y a pesar de que ellos decían, no, mira, yo voy a automatizar y soy QA automatizador. No, mi amor, usted es desarrollador automatizador. Usted automatiza lo que los QA le dicen que hay que automatizar. Pero usted no conoce totalmente la calidad. Pero si les enseñas, puede ser. Pero aún así, son puntos de vista distintos, Will. El desarrollador piensa global, el QA piensa en detalle. Y yo creo que ahí está el complemento. Claro. Y no es que Pero los si nunca le han desarrolladores, dado la calidad. Perdón. claro, perdón. Y no es que los desarrolladores no sean buenos en QA, sino por lo regular, seamos honestos, no podremos ver nuestros propios defectos. O sea, porque yo lo hice, hago mi testing y sé que va a funcionar de manera correcta, pero si viene otra persona con un punto de vista de un tercero, siempre va a encontrar. Y lo digo porque, Eso bueno, se he llama tenido, sesgo informativo. Y eso es parte de lo que enseña CFTLN y STQE. El sesgo informativo es que yo mismo no puedo revisar lo mío a menos que esté solamente creando las pruebas unitarias que validan lo mínimo. Pero por eso es importante que siempre un QA ayude a desarrollar las pruebas unitarias. Porque tienes correcto, una perspectiva distinta, güey. Y esa es la exacto, gracia de los grupos. O sea, alguien que tiene un negocio, descubrir su propio negocio y manejar su propio negocio solo no lo puede hacer porque tiene un sesgo informativo. Siempre hay un coach o alguien que te aporta en cuestionarte. Lo mismo pasa acá. El cuestionamiento para ambos lados es necesario. Entonces, eso lo hace porque no le ven. Yo por eso hago estas charlas, para que estas personas dejen de ver la calidad como un clic, clic, clic innecesario, sino que como algo mayor. Esto que ustedes ven acá, que yo di en la charla, es algo que yo coordinaba todos los días. Coordinaba todos esos momentos para que la calidad estuviera. Yo era majadera y pesada en, es que hay que hacerlo, es que hay que definirlo, es que hay que agregarlo. A mí siempre me dijeron que yo podía ser muy pesada como QA, pero sí lograba todo lo que quería porque ayudaba al equipo a impulsar. Y el equipo colaboraba, o sea, no llegaba a un punto en que dijeran, ay, qué fastidio, salale. No, porque finalmente funcionaba, pero hay que coordinar muchas cosas. Y eso es lo que el QA tiene que empezar a empoderar. Empodérense en aportar a todos y no solo en hacer pruebas, porque así es que nos desenfocamos. Eso, creo que por ahí va, Will. correcto. Sí, muchas gracias. Yo ahí nada más quiero agregar algo rápido referente a la calidad, teniendo en cuenta las filosofías orientales, por ejemplo, que ellos están muy enfocados en la prevención del error más que en subsanarlo. Entonces, así de la misma manera como no existe un departamento de limpieza en Japón o en Corea, igualmente la calidad se maneja de una manera más, como lo decías tú, o sea, de una manera, es responsabilidad de todos. Entonces, aquí no es que no se limpia, sino que no se ensucie. Entonces, estoy desarrollando algo, lo hago con amor y lo hago con calidad. Eso sería una Pero para filosofía eso, genial. pero para esa filosofía, de chiquititos les enseñan. Sí, Y exacto. para Es ese una de cultura. chiquititos están estas personas que tienen que enseñarlo. Y por eso es Exacto, importante impulsarlo, como dices tú, Jesús. Y por eso es exacto. importante poner las manos en hacer que todo esto pase, ¿vale? Eso es lo más importante. Hagan que pase y para que pase tienen que interrumpir. No es que sí deberían estar todos, no es que sí deberíamos hacer esto, es que sí necesitamos logs, es que sí necesitamos pruebas unitarias, es que sí tienen que probar,
es que sí tienen que validar. Y no solo decirles, enseñarles. Porque es la única forma de que esto funcione. Si no, vamos a seguir siendo un clic, clic, clic. Eso. Yo tengo ¿Alguna una, otra duda? Ay, más bien un comentario, bueno, sí es duda. ¿Has visto de casualidad que en equipos, por ejemplo, cuando es una aplicación, la que le llaman esta de low code, como por ejemplo con ujú. Power Apps, que no incluyan a un tester? Porque me pasó en un proyecto y la verdad yo también como no me di cuenta o no vi bien los perfiles. No teníamos un tester, más bien entre los desarrolladores se probaban la aplicación, o sea, y creo que varias veces pues sí tronó, pero yo me imaginé, dije, bueno, porque es una aplicación con una Power App, es más sencilla y no requiere un especialista ahí. Entonces, digo, ¿cuál es como tu opinión respecto a eso? Me pasó tal cual. Llegué a una empresa donde me vino a pedir ayuda al dueño. Fue como, hola, Ale. Y ellos como que tenían QA, pero no tenían QA. No hacían nada, no había nada. En 10 años no había hecho nada en todo el tiempo, no había nada documentado y finalmente no era QA, no había un concepto. Y cuando yo llego, ellos tenían todo este proceso y esta aplicación con low code. Y el problema principal ahí, me cuesta decir tu nombre, es Beatty, es que ellos no tenían ni siquiera coordinación de cómo diseñaban cada cosa en low code. Cada uno hacía lo que quería. Y eso era como una melcocha que se dice en Chile, como una mezcla de todo, pero nada ordenado. Entonces nadie probaba, se caía, todo estaba tan complejo hecho que finalmente era súper complicado. ¿Qué tuvimos que hacer? Ordenar la casa. Hubo que decirles y explicarles la importancia de calidad, les enseñé lo que era automatización, les expliqué qué era QA, llevé a una de mis QA que hizo una carrera conmigo y les dije, enséñales, ayuda y sí o sí así funcionó. Y así ha ido funcionando. Luego hicimos integración continua, todo el proceso, pero no porque hagas low code significa que no va a tronar, porque depende de la persona que lo haga. O sea, ya solo, y ni siquiera tiene que tronar, que ya sea algo que esté hecho con un valor, con límites incorrectos, ya puedes hacer de eso lo peor del mundo. Entonces, no porque tenga low code, no porque sea híbrido, no porque sea de cualquier forma, no requiere QA, todo requiere tener calidad. Así que sí o sí, tiene que ir. Muy bien, sí, gracias, ya a veces lo aprendí a la mala, ¿no? Pobrecito. Bueno, pero aprendió. Todos aprendimos a la mala. Créeme que en todo lo que vamos haciendo, en especial, por ejemplo, la agilidad y el testing en el año 2005, 2006, cuando yo partí, poco se entendía. El agile testing no se hablaba. La agilidad no se hablaba. Y hubo que aprenderla a caída. No había manuales ni nada. Eso. Muchas Gracias. gracias. A ti. Leo, creo que ya son 10 para las 11. No sé si hay una pregunta más o estamos ya. De hecho, lo que iba a comentar, aquí nos estamos por cerrar. Bueno, lo estaba programado para 2 horas, vemos que estamos sobre el tiempo bien, pero Ale, de tu lado ya van a ser las 11 de la noche, qué bárbara. Yo estoy bien, estoy tranquila. Me tomé como 6 cafés, así que Nada más hoy no duermo. Hoy no duermo. pues Ale, te agradecemos tremendísimo, infinito. Aquí estuve tomando algunas notas. Hubo varias cosas que me volaron la cabeza la forma que lo dijiste. Aquí unas, o sea, fueron muchas ideas, pero una que me encantó, dices, no tenemos que probar todo, tenemos que probar lo correcto, porque hay que priorizar las pruebas basadas en los riesgos. O sea, fueron temas como unas ideas como momentos, ajá. Entonces, pues muy agradecidos, Ale, un tremendo gusto que nos hayas acompañado y que, digo, aparte de preparar esta charla que estuvimos hablando hace un par de semanas y el esfuerzo de estar aquí estas horas, bueno, te agradecemos infinito esta parte y nada más me gustaría compartir por esta parte de aquí, antes que comiencen a bajarse los chicos, las chicas,
Gracias totales por estar aquí, Ale, por apadrinar esta primera sesión. Y bueno, Gracias si por pueden invitar. tomarnos una foto, quien gusta, quien pueda tomarnos una fotito, una fotico, diría Ale, porque nos vemos el próximo mes. Les pasamos ahí los comentarios y otras ideas que vamos a estar cocareando por acá en este espacio. Pero bueno, vamos a apagar, dejar hacer la presentación y déjenme paso acá la pantalla de Zoom. Y bueno, a ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y veo que, le confirmo que todos salimos bellas y guapos, nada más. Claro que sí, perfectísimo, buenísimo. Y bueno, pues Ale, gracias totales y pues bueno, a todos y todas los que nos acompañaron, un enorme gusto. Muchas gracias a todos. Nos Muchas vemos. gracias, espero que les haya servido. A Excelente. través del formulario les voy a mandar el PDF para que lo tengan y voy a hablar con Leo para que veamos también lo del video de esto. Y yo igual quiero tratar de subirlo en mi canal para que también esté ahí. Así que nada, eso. Claro. Muchas gracias a todos. Podemos seguir Al contrario. contactándonos. Ahí tienen mi LinkedIn, cualquier cosa. Yo siempre estoy dando tips de calidad en Instagram, así que nada. Y de agilidad. Así que tengan un muy bonito día. Muchas gracias. Buenas noches, en realidad. ¿Qué día? Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenas Hasta la noches. próxima. Nos Chao, vemos. chicas. Adiós. Bye. Bye, Peque.